El objetivo de presentarlo a César es, bueno, él es médico, hizo después un MBA y una maestría en ciencias, en Health Economics en la Universidad de York, y bueno, él se fue dedicando progresivamente a la economía de la salud en todas sus dimensiones en el Brasil, y bueno, y ahora bueno, ha impulsado en los últimos años a través de IBRAPS, que es una organización sin fines de lucro que empuja iniciativas de economía de la salud en el Brasil, y 2IM, no sé si lo pronuncié bien, también como también de apoyar empresas y organizaciones del sistema de salud en temas de economía de la salud y valor. En ese portfolio donde él dirige ambas organizaciones, tuvimos la suerte desde el IEX de tomar contacto con él recientemente, en los últimos meses, y la verdad que, bueno, muy agradecidos primero por su generosidad, porque creo que ya es la quinta o séptima vez que aparece en un webinar nuestro, así que le agradecemos mucho el tiempo que siempre nos da. Y bueno, tratando de buscar, digamos, de aprender de las iniciativas del Brasil en términos de salud basada en valor, que al tener un marco del sistema de salud que impulsa más agresivamente estas iniciativas y un sistema y una economía tal vez un poco más estable, por supuesto, que la nuestra en este momento, permite que estos proyectos se lleven adelante. Y como si uno tuviese que describir el sistema de salud argentino en dos palabras, es fragmentado y con altos niveles de desperdicio. Creemos importante seguir transmitiendo iniciativas de salud basada en valor como parte de la solución que ojalá contribuya a nuestro sistema, ¿no? Entonces, con ese escenario y en este formato de discusión y living de encuentro, la idea es que, bueno, de vuelta le pido a los asistentes que no pierdan la oportunidad de preguntarle a César desde su perspectiva experta para el Brasil y para otros países de la región, y sobre esta charla que se llama Palancas o claves para implementación de proyectos de salud basada en valor. Así que, bueno, Eugenia laboriosamente preguntó algunas preguntas para empezar. ¿Vamos bien con el castellano? César, Podemos bien. ir. Okay. Bien. Así que, bueno, le pido a Eugenia entonces que siga moderando la conversación y, bueno, espero que haya algunas preguntas por parte de los casi 200 personas que están conectadas. Bien, así que me fantástico. imagino que alguno tendrá una pregunta, digamos, ¿no? Bien. Eugenia, todo tuyo. Muchísimas gracias. Buenas tardes, César. Buenas tardes. La primera pregunta que quisiéramos hacerle es, ¿cómo es conveniente empezar a implementar el modelo de salud basado en valor? Gracias. Primero estoy encantado de participar con este importante evento. Le agradezco a Eugenia, a Ezequiel, por esta honrosa invitación. Espero que no sea demasiado difícil entender mi portuñol. Yo necesito estudiar más castellano, Ezequiel. Es muy difícil, mas yo entiendo muy bien. Muchas veces tienes que hablar más despacio, mas consigo entenderte muy bien. El problema es siempre hablar en español. Entender es más fácil, para hablar es más difícil. Eugenia, tenemos una discusión que tenemos acá en Brasil desde 2017, 2018, cuando empezamos el Instituto Brasileño de Valor en Salud. Siempre tenemos la discusión de que el comienzo de un proyecto de salud basada en valor es definir claramente la métrica adecuada que evalúe el valor generado por la asistencia. Y tenemos los siguientes marcos, es muy importante. Primero, tenemos que tener claro cuál es la condición clínica que le vamos a dar. Segundo, tenemos nuestro método, es muy importante, un proceso, de inglés, la palabra que sea clustering, no sé en español, el agrupar el paciente. Perfecto. El agrupar el pacientes con similitudes clínicas es muy importante porque nosotros tenemos que tener posibilidades de comparar. El tercer paso es diseñar la línea de atención, care pathway, la línea de atención, cómo vamos a acompañar a este paciente durante toda su jornada. Y por último, estructurar una puntuación que nosotros tenemos acá de valor en salud, donde nosotros definimos indicadores, los pesos, los parámetros. Este puntaje es un modelo de análisis de decisión y criterios múltiples que la tenemos la propiedad intelectual de esta metodología. Pero nosotros ya estamos publicando esto será algo público los próximos 2 o 3 meses. Por supuesto, esto se puede hacer dentro de un proveedor de servicios,
Sin embargo, idealmente tenemos todas las partes interesadas, involucradas, para que la gestión del paciente dentro de esta línea, de su línea de atención por parte de los proveedores de servicios, las empresas de tecnología, se fomente el que nosotros llamamos acá de los acuerdos basados en valor, las formas de pago en que podemos involucrar todas las partes interesadas. Las industrias fornecedoras de tecnología, las farmas, los prestadores de servicios y los pagadores, tenemos que tener esos acuerdos. Debe haber incentivos muy importantes para que el proyecto comience. Ese incentivo puede ser a través de modelos de pagos basados en valor, o cualquier arreglo contractual que condicione algún tipo de reembolso al valor generado para el paciente. Esto es muy importante. Si no hay financiamiento, si no hay quien pague por la reorganización de su servicio, es muy difícil que el proyecto se continúe. No sé, Eugenia, si fui claro en mi respuesta. Sí, perfecto. Y siguiendo esta línea de conversación, en un país, como dijo Ezequiel, tan fragmentado, en un sistema que está totalmente fragmentado, ¿cree que es posible desde los prestadores empezar con el modelo y lograr que se pague por tal? O porque lo que termina pasando es, como comentaban en las experiencias previas, que se arma una UPI en una determinada patología o para un determinado tipo de pacientes y no se logra después que se pague por ese valor. ¿Cómo sería la manera de intentar que tanto financiadores como el sistema público llegue a ese pago por valor? Este es muy interesante, que tenemos algunos perto de 30 proyectos en Brasil. Pelo menos 60-70% tenemos la inversión de las farmas, que tiene el mejor dinero acá. Esta es muy importante porque nosotros, cuando empezamos el proyecto, nosotros tenemos que dejar muy claro que no es un acuerdo para compra del medicamento o de la tecnología. El grande ideal es el entendimiento de la jornada, del camino del paciente, de las métricas adecuadas. Cuando tenemos esto, es posible establecer esos acuerdos. Eso es muy importante. Yo trabajo con la gestión de salud de más de 25 años y es la primera vez en la historia que consigo ver en la misma mesa discutiendo, hablando qué indicador iremos usar, qué métricas, qué es importante para el paciente o qué tenemos que medir. Las personas de diferentes áreas discutiendo esto, el médicos, el prestador de hospitales, el pagadores de la industria, las farmas, la misma discusión, la misma mesa, discutiendo no apenas el costo, más importante, los desfechos, los resultados en el paciente. Eso es muy importante y siento que tiene que haber la inversión, tiene que tener pago, tiene que tener envolvido financiamiento. Tiene un estudio que fue publicado en 2020, mostró claramente que el gobierno, por ejemplo, los financiadores, tienen un papel muy importante para desempeñar, fomentar la adopción de un sistema de atención médica basado en valor. Ellos pueden facilitar acciones regulatorias, pueden inclusive financiar proyectos pilotos, pueden estimular a través de compras de medicamentos de alto costo, por ejemplo. Estos acuerdos basados en valor incluyen remunerar al médico y los hospitales con el modelo de pagos variables, que defendemos acá el modelos híbridos, donde la remuneración está ligada, parte de esta remuneración está ligada al valor generado por el paciente. Esto es muy importante. Si no hay financiamiento, no hay incentivos para que la mudanza ocurra. Si tenemos un sistema fragmentado, como de que él comentó acá, es lo mismo en Brasil. El sistema es muy fragmentado. ¿Por qué es fragmentado? Porque nosotros, los pagadores, incentivan la fragmentación. El pago del fee for service, el pago que nosotros defendemos claramente acá, es que el modelo de financiamiento del pago es la que da la dirección en la asistencia.
Y tenemos que por ahí que, si tiene algo por donde empezar, yo acredito fuertemente que tenemos que empezar por el modelo de pago. Este es el mejor incentivo para que la mudanza ocurra. Ok. Perfecto. Muchísimas gracias. Y Dale, dentro, entonces, lo que vamos sacando como conclusión de tus comentarios es que, y eso entiendo que pasa con la ANS en Brasil, es que si bien productores y proveedores de servicios como los hospitales generalmente tienen un diálogo muy sencillo entre ellos para valor, cuesta involucrar al financiador en esta iniciativa. ¿Tú crees que el financiador tiene que imaginar modelos de pago diferentes para que esto funcione? Perfecto. Porque lo que nosotros vemos en algunas iniciativas que nos han contado en Argentina es que se contratan modelos basados en valor, pero se pagan igual. Y se genera valor porque los costos se reducen, pero los beneficios son para el proveedor porque tiene menos costo por ser tal vez más eficiente, y para el financiador porque premia con volumen a este proveedor, pero no necesariamente con mejor pago. Entiendo. Y eso está bien, es parte de la ventaja porque por lo menos los proveedores obtienen más pacientes, pero no está ese premio de compartir los beneficios, ¿no? Y la pregunta que te hago también es, cuando hablas de modelos de pago, ¿cuál crees que has visto, digamos, tú piensas que en la Argentina en general hay, como modelos de pago, hay mucho fee for service, pero también hay algo que se llama módulo, que es pagar fixed price por una iniciativa de cuidado integral como una internación, ¿no? Entonces, ¿cuál sería para ti el modelo de pago que tenga más impacto o cuál es el modelo potencial? Y también, si hay algún financiador escuchando, que tú le des una idea de cuál es la magnitud del incremento de pago que debería haber o si depende de cada problema de salud particular. Esa pregunta es muy importante, Ezequiel. Tenemos en todo el mundo dos sistemas de pago, prospectivos y retrospectivos. Como este todo ese problema, que son modelos, llamamos de únicos, simples, son modelos que tienen sus problemas. Por ejemplo, el fee for service, ela é muito estímulo para que haja muito volume e serviços complexos. Por outro lado, como temos modelos orçamentados, como, por exemplo, por módulos ou bundles, temos o modelo prospectivo. Este tienes outro problema, diferente problema, que é o problema da seleção de risco, subtratamento, tratamento abaixo da necessidade. A solução que temos acá qualquer destes modelos podem ser transformados no modelo de pago baseado em valor, desde que parte de sua remuneração seja condicionada ao valor generado ao paciente. Isso é muito importante. As métricas que temos acá, os desfechos, os resultados no paciente, que lo que importam para os pacientes, passam a ser necessários que sejam medidos, mensuráveis, como el PROM, el PLEM, los outcomes, la experiencia del paciente es muy importante. Isso é muito claro que tem a correlação com o custo. Com isto, este modelo de nossa pontaje dá essa correlação no custo com o desfechos, a experiência e desfechos que também são reportados, resultados na saúde do paciente que são reportados por eles. Isso é muito importante. Qualquer modelo que temos acá, seja o fee for service, ou seja um modelo de bundle, ou por módulos, como habla, ele pode ser cambiado transformado para o modelo de pago com base em valor, desde que parte de sua remuneração seja condicionada a esse valor generado. Muitos autores falam que o percentagem ideal é em torno de 20%, não mais do que 20%. Temos algumas operadoras acá que trabalham com 10%, com 12%. Mas 1%, 2% não dá uma diferença que há estímulo para isto. E outras coisas que isso é muito importante, né? O incentivo que se aplica é muito importante para que
esas modificaciones del cambio en el lógica de la asistencia. Muy bien. Bueno, muy interesante, gracias. Eugenia, vos oye, ¿hay algunas preguntas ya que Sí. llegan? Si querés preguntar una cosa, ¿querés preguntar vos? Sí. Vamos por las preguntas que hay aquí. Hay una pregunta que es, ¿a quiénes deben ir los incentivos como primer término? ¿A los médicos, enfermeros, clínicas? Esta es muy interesante la pregunta. Cuando nosotros tenemos la avaliación correcta del paciente, por ejemplo, con una cirugía o con un problema ortopédico o cualquier modelo que tenemos acá, cuando tenemos el paciente con una avaliación precisa, clara, nosotros estamos midiendo las cosas que son ciertas. El posible, nosotros hablamos acá en Brasil, comprar, pagar, el vender por valor. Comprar, yo puedo comprar el servicio como pagador para el prestador, el hospital. El hospital puede también pagar su equipe médica de la misma forma, y como puede, de la misma forma, comprar tecnología con la industria, con la farma. Tenemos a la métrica de ese paciente. Tenemos casos acá en Brasil que algunas industrias de farmas tienen considerado la posibilidad de vender su tecnología, su medicina, su droga, su medicación, condicionada parte de su remuneración, de su pago, al valor generado para el paciente. ¿Entiendes? Yo como pagador consigo pagar al proveedor, al hospital, parte de esta remuneración. El hospital, de la misma forma, con la misma métrica, consegue remunerar o dar incentivos diferenciados para su equipo, para sus médicos, para sus equipos, para su IPU. Importante, es fundamental se ter claro, se ter bem, importante ter a métrica. A métrica é muito importante. Quando temos a métrica correta, todo mundo concordando com a métrica, estamos de acordo com a métrica, é fácil comprar, pagar ou vender por valor. Essa é a métrica. Perfecto. Y una consulta, ¿cómo diferencias lo que sería salud basada en valor de pago por desempeño? ¿Tú crees que...? Isso é muito interessante, Ezequiel. Normalmente, o conceito que temos acá desde desempenho é algo voltado mais à eficiência, ao processo. Okay. Quando nós falamos a valor, temos discutido mais a relação entre os desfechos, também os processos, mas com uma correlação importante com o custo. O custo faz parte do processo. Em nossa apontagem, há uma correlação clara entre desfechos e custos. Quando hablo em desempenho, posso falar apenas em qualidade ou em eficiência e medir sem considerar muito o custo nesta fórmula. Temos os dois modelos acá no Brasil. Temos muitas Unimedes, que são o plano dos médicos no Brasil, que é o pago por performance, por desempenho, e temos outras que têm, chamamos bonificação, pago adicional por valor. Temos esses dois modelos acá no Brasil. Bueno, muy interesante porque a veces se pueden mezclar los conceptos, ¿no? Sí. Perfecto. Bien, Eugenia. Sí, hay acá otra pregunta que dice que los pacientes tienen un papel importante en la modificación del mercado. Hay muchos pacientes que eligen su atención por las prestaciones y no por los resultados. ¿Cree que educar a los pacientes en salud basada en valor puede catalizar el cambio del modelo? 100% de acuerdo, es muy importante. Tenemos un fenómeno que ustedes aquí conocen muy bien, que trabajan con la economía de la salud, que es la asimetría de información que nosotros hablamos. Para reducir esta asimetría, no sé si hablo cierto, Ezequiel, asimetría de información, es la transparencia. El paciente tiene que saber cuál es el hospital que tiene menor infecciones, por ejemplo, cuáles hospitales que tienen menores desfechos con la necesidad. El paciente tiene que ser, tenemos una palabra que no es muy correcta en Brasil, el empoderado, no sé si habla empoderar, dar poder, dar fuerza al paciente para que pueda tomar sus decisiones. Cuando hay transparencia, el paciente consigue tener acceso a esas informaciones y le pasa a ser un agente muy importante en la decisión. Esta es una de las primeras características de un sistema basado en valor, es la transparencia. Hay que haber divulgar resultados
para la comunidad. Esto es muy importante. Perfecto. Perfecto. Después hay otra que es si existe alguna iniciativa con pacientes. De estos, Sí. cuando tú cuentas estas iniciativas que están llevando a lado en Brasil, ¿alguna que tenga ya pacientes involucrados? ¿Qué características tienen estos pacientes? Tenemos un caso para doenças reumatológicas, artrite reumatoide, es un caso en que el paciente, una de las dimensiones que nosotros analizamos acá en nuestro puntaje es los reportes del paciente. El paciente es incentivado a responder los cuestionarios, AISHN, por ejemplo, son cuestionarios de calidad de vida, que hay una relación con la salud, y ya tem se discutido, no tenemos ningún proyecto implantado a este momento, tenemos discusiones y ya en aprobación, estrategias de gamificación, con gamificación con el paciente cuando él contesta, cuando él tiene sus desfechos, con sus resultados mejores, su puntaje es alta, el paciente también tiene beneficios, tem vantagens. Por exemplo, quando ele ganha descontos na prêmio, o preço que ele paga, ganha outros tipos de incentivos, políticas de como tem cartões de milhagem que temos em viagens aéreas, por exemplo, em companhias aéreas, o paciente pode participar desta forma. Nós temos a experiência acá, e isto não é só nós, traz no mundo inteiro habla-se disto, que una de las cosas más difíciles que nosotros tenemos es engajar, involucrar al paciente con el proceso de atención. Eso es muy difícil. Y nosotros acreditamos que la mejor forma es con la transparencia y también con estrategias de gamificación. No sé si es la palabra correcta en castellano, Ezequiel, que el paciente tenga esta condición de tener gaños, cuando él participa y él tiene buenos resultados, lo que se espera atingir en su salud. Ok, perfecto. ¿Eugenia? Sí. Sí, yo tenía una pregunta. ¿Cómo fiscalizan los PREMS y los PROMS para que no haya conflictos de intereses entre los que hacen las diferentes mediciones y se puedan hacer comparaciones justas entre diferentes proveedores de servicios? Entendí, la PROM de PREMS son contestados por el propio paciente con la condición clínica que nosotros estamos medindo. Si tiene el paciente, por ejemplo, con cáncer de mama, tiene el cuestionario, es típico, faz parte de su puntaje de la evaluación. Y muchas veces el paciente contesta para una persona que es muy importante en este proceso de la atención de la jornada. Nosotros somos acá en Brasil, la persona con una enfermera, por ejemplo, una concierge, una navegadora, tienes varios nombres acá en Brasil, que es la persona que va a auxiliar, ayudar al paciente a seguir la su jornada. Esta persona que faz el cuestionario con el paciente y coleta los dados. Cuestionarios, las cuestiones son padronizadas, muchas de ellas seguem algunos ejemplos da AISHN, del cuestionario. Nosotros no tenemos usados acá a AISHN total, es muy difícil. Por ejemplo, nosotros no conseguimos pegar un paciente brasileño acá que possa demorar 1 hora para contestar un cuestionario AISHN, por ejemplo. Eso es imposible. Yo no sé en Argentina, pero aquí en Brasil es imposible. Llegar aquí por 1 hora y media, responder un cuestionario. Tenemos que discutir con el médicos, con especialistas, y traer métricas más simples. Es muy importante, Alfonso, que empezamos de forma simples. No tenemos que hacer algo perfecto en primer momento. Las métricas es muy importante, mas métricas simples que sean fáciles de coletar, de tener, y después vamos mejorando a medida que el proyecto camina. ¿Okay? Yo no sé si conseguí contestar, ¿cierto? La pregunta, Alfonso, más. No, Pero ahora te ocupaba el conflicto hay de interés. puntos. Sí, ¿en qué sentido te importaba? A ver, para preguntarle despacito, sí. Sí,
cuando hay diferentes proveedores que quieren demostrar que tienen mejores resultados, las mediciones pueden estar influidas por querer tener mejores resultados y entre las comparaciones pueden no ser justas si no Sim, hay una fiscalización de esas mediciones. perfeito. Pero não entendi a pergunta, Afonso. Exato. Isto que temos discutindo é muito importante ter algo definido, por exemplo, no Brasil, pela Agência Nacional de Saúde, ou nosso instituto, o Librabes, tem acá definido as métricas. As métricas têm que ser as mesmas, os critérios, as ponderações, os parâmetros têm que ser os mesmos. Eu não posso usar métricas distintas se não temos dificuldade de comparar diferentes prestadores. É importante que muitas vezes ela pagador, ela operadora do plano de saúde que define as métricas, e as métricas é a mesma para os diferentes prestadores de serviços. Quem detém a comparação é o pagador. Isso é muito importante, porque é ele que vai pagar a conta, o pago é o modelo híbrido do pagador, do financiador. Esse que tem que definir as métricas e pactuar essas métricas com os médicos, com a sociedade de especialidade, por exemplo. Temos acá no Brasil definindo na área de oftalmologia, as métricas para medir, por exemplo, a catarata, a doença de retina, a doença, por exemplo, de glaucoma. As métricas são definidas únicas pelo Conselho de Especialidade, depois os critérios depois são estabelecidos pelos pagadores. Isso é muito importante para que nós podamos comparar coisas que são comparáveis. Sí, igual lo que se hace en otros países es que los datos son recolectados por terceros, ni por el proveedor ni por el financiador, son recolectados por otros, como es el caso de NCQA en los Estados Unidos, el CAPS en Medicare. Hay diferentes iniciativas donde un tercero certificado recolecta los datos en forma independiente. No sé si llegaste a hacer la última, Milagro, la última pregunta para... No. Para César, la de Milagros, ¿la querés preguntar? Sí, por favor. No sé si hay la última oportunidad para preguntarle algo a César, si alguno tiene alguna pregunta más. Esta sería la última, la de Milagro. ¿Los incentivos siempre deben ser económicos o hay otras experiencias diferentes y cuáles serían? Sí, no hay necesariamente que ter incentivos só económicos. Tenemos algunos proyectos dentro de algunos hospitales en que los médicos, el gaño es algunos beneficios. Por ejemplo, él puede escolher el horario que va a usar el centro cirúrgico, puede tener premios como condición de participar en un congreso internacional, por ejemplo, tener ingresos a teatros. Es casi como sea un programa que las compañías aéreas hacen de las millas, de millagens, no sé si sabe cómo habla eso en castellano. Exatamente como esto. Tienes unos hospitales, inclusive, que médicos tienen una tarjeta, que la oro, plata, bronce, essa depende, tem uma série de incentivos com isso. Isso é muito interessante, que há muito diferentes tipos de incentivos. Por isso que hablo que é importante ter a métrica correta. Depois que tienes a métrica, a criatividade é ilimitada. Perfecto, perfecto. Muy bueno. Bien, mira, César, queríamos cumplir con el tiempo y estamos en tiempo. No sé si hay alguna pregunta más. Creo que fuimos, bueno, Milagro y Bruno, sí. Ahí aparecieron dos más. Si quieres, no, es la misma, un agradecimiento. Hacemos la última pregunta de Bruno, que es como muy activo, ¿lo viste? ¿Cuál fue el factor que facilitó la transparencia por ahora en el Brasil, digamos, ¿no? Para comparar resultados? El principal problema que tenemos acá es que el mercado está viviendo una crisis sin precedentes. Están teniendo que cambiar el modelo de pago porque los costos medical loss, tenemos el costos médicos está muy alto. Sí, hay algunos pagadores que de R$100 dólares que reciben están gastando con el costos directos 120, 130%.
Esto es terrible. Esto fue el principal motivador para el cambio. Yo hablo sobre cambiar el modelo de pago desde 2006, 2007 aquí en Brasil. Y siento que este movimiento de 2, 3 años para acá tem vindo muy rápido, principalmente porque muchos financiadores, muchos pagadores, eles empezaron a enxergar que el modelo de pago es muy importante para que él torne el sistema más sustentable. Este es el principal incentivo. Cuando nosotros vimos acciones en grandes hospitales aquí en Brasil, que empezaron a desenvolver los escritorios de las oficinas de valor en salud, mas no tinha el financiamiento para eso, no tinha el pagadores que pagasen por valor. Esta oficina dentro de hospitales es muy costosa, cuesta mucho. Muchos hospitales están cambiando y están tirando, acabando con esas oficinas. ¿Por qué? Porque no tienen financiamiento. Financiamiento es, tenemos una frase que aprendí ayer, que es, si tú quieres conocer un sistema, cuando está el sistema de financiamiento. Cuando sabes cómo es el sistema de financiamiento, tú consigues entender cómo el sistema funciona. Pero hay una cosa que no entendí. Follow the money, follow the money. En Brasil, pero tú dices que con la crisis de financiamiento se está retrocediendo las oficinas de valor en los hospitales. Muitos hospitales não é que estão retrocedendo, não há pago por essas oficinas, eles estão cambiando para outras coisas, discutindo outras coisas, está se perdendo o sentido, porque não há pago. Agora, nós temos começado a mudar esse conceito, estamos criando as oficinas dentro dos financiadores, dentro dos planos, okay. Del otro estamos lado. cambiando isso acá, e é acá que tem que estar a oficina. Não há, peço que me perdonem os prestadores, mas quem financia, quem paga, tem a grande responsabilidade de cambiar o sistema. Os prestadores vão seguir isto, vão ter mais estímulos se realmente eles tiverem incentivos para isso. Sem incentivos é muito difícil se manter o altruísmo do médico de querer prestar uma saúde baseada em valor, se não há quem o incentive. Esta é a grande discussão que estamos tendo acá. Não só na ANS, nós temos discussão com o ministro da Saúde. E esta charla com ele, o ministro, na semana passada, sobre o mesmo tema. O problema é o mesmo. Temos que resolver nos dois sistemas, público e privado. Perfecto, bien. Okay? ¿Algo más, Eugenia? A ver, no. No, digo, de parte tuya, bueno. César, mil gracias por el tiempo de vuelta. Ahí te escribo por ese mensaje que intercambiamos. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, estamos al habla pronto. Y bueno, gracias a los que participaron. Nos vamos a tomar 10 minutos. Ahí creo que está entrando Vanessa. Nos tomamos 10 minutos y empezamos con Vanessa. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Muchísimas gracias, César. Chao.